Es un régimen imperial, racista, supremacista y expoliador, guiado por la codicia y el odio. Ayer fue un día histórico en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de Venezuela de acuerdo a la Constitución. Este es el primer paso en el camino de la recuperación de la democracia en Venezuela. Saludamos el compromiso del presidente interino Guaidó con formar un gobierno de transición y convocar a elecciones generales. Solo con elecciones libres, sin proscriptos y con observación internacional, en Venezuela la democracia será plena. Las resoluciones de la OEA nos obligan, como secretario general y como secretaría general. Hemos aprobado resoluciones en el marco de la Carta de la OEA, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que declaran al gobierno de Maduro ilegítimo y que hablan de la alteración del orden constitucional en el país. En respeto a esto, el usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse. No debe traer más muerte a su pueblo, no debe traer más miseria a su gente. Irse es lo mejor que puede hacer, es lo más inteligente, es lo más decente dentro de la indecencia de su ilegitimidad y de sus crímenes. Como es lo más inteligente, dudo que lo haga. Como es lo más decente, dudo que lo haga. Validar y fortalecer este camino de democratización y de reinstitucionalización del país, entonces, es fundamental. Alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Con la reforma del proceso electoral, del Consejo Nacional Electoral, con instituciones armadas conforme a los principios claros, básicos de la democracia. La lucha del pueblo venezolano es digna de admiración en todo el mundo, porque ha salido a las calles desafiando las balas y las bombas lacrimógenas de las fuerzas represivas para reclamar de forma pacífica, los únicos que han reclamado de forma pacífica e inequívoca sus derechos, después de años de represión, hambre, violencia, escasez. No hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doblega. Queremos homenajear a los mártires del pueblo venezolano que han sido asesinados en las últimas horas por las fuerzas represivas. Felicitamos a los países de la región y del mundo que se ubican del lado correcto de la democracia y de los derechos humanos y han reconocido el nuevo presidente interino. La valiente actitud del pueblo venezolano se refleja en la actitud de los policías del estado de Carabobo que se unieron a la manifestación contra el dictador. Lo que está pasando en estas horas en Venezuela es crucial e histórico. También queremos saludar a la diáspora venezolana, a esos millones de hombres y mujeres que fueron empujados, obligados por un tirano a abandonar su casa, su pueblo, su ciudad, su país, en busca de derechos básicos que debe proveer cualquier Estado que se precie, como la comida, la seguridad o la libertad de expresión, opinión y reunión. La redemocratización de Venezuela, que ayer comenzó, es la esperanza de regresar al hogar. Una de las primeras decisiones del presidente encargado Guaidó es mantener a Venezuela dentro del sistema interamericano y como Estado miembro de la OEA. Definitivamente ese es el camino. Una Venezuela consistente con los principios fundamentales del sistema interamericano y de la organización. El que no quiera apoyar el proceso de democratización debe evitar entorpecerlo. Aquí el tema a resolver no son diferencias, sino la redemocratización del país, la salida de la dictadura y la usurpación. Aquí no hay violencia, hay asesinatos del régimen y hay tortura del régimen. Aquí hay un proceso de redemocratización del país y es ese proceso el que hay que fortalecer porque es un camino por la democracia hacia la democracia y es un camino por la paz hacia la paz. Apoyar otra cosa es apoyar la continuidad de la violencia del régimen, la de la violencia de un gobierno ilegítimo y usurpador. En Venezuela hoy, al igual que en el año 2002, hay un dictador que en su persona quiere arrebatar
todos los poderes públicos. El títere que tienen en Caracas desconoce al jefe de Estado, desconoce al Tribunal Supremo de Justicia, desconoce al Consejo Nacional Electoral, desconoce al Fiscal General, desconoce al Defensor del Pueblo y desconoce al Contralor General. Pero sí reconoce el poder de los Estados Unidos. El mismo día que el títere se autoproclamó como si fuera un rey, agradeció a los Estados Unidos que lo sostenga en el poder, al mismo país que hoy pretende arrebatarnos nuestro territorio y nuestra libertad. Él se cree soberano, pero solo responde al poder de su amo, los Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Señor presidente, tanto que hablaron de legitimidad, de ley, de democracia, para terminar apoyando un vulgar golpe de Estado, del peor estilo del siglo XX en América Latina, un golpe fascista que busca una guerra civil, a un dictador que llaman abiertamente al conflicto y a la intervención extranjera para que vengan a matar a sus compatriotas y defender su entrega del país. Así es que le gustan los dictadores a Estados Unidos. Este es nuestro Trujillo, es nuestro Somoza, es nuestro Batista. Es la reducción de Venezuela a las dictaduras esclavas del siglo XX. Al pueblo de Venezuela le pregunto, ¿tenemos 200 años de independencia y de lucha para llegar a esto? Para entregar nuestra patria a un títere que necesita un ejército extranjero y una guerra civil para imponerse en nuestro territorio. No se necesita apoyar al presidente Maduro para rechazar a ese títere. Una persona que ama a su familia y a su patria no puede permitir que manipulen sus odios y sus necesidades al punto de destruir a su propia familia. Tienen un senador en Florida como su jefe político que amenaza a las venezolanas y a los venezolanos con la guerra si no se rinden ante las órdenes del imperio. Y tienen un funcionario en la Casa Blanca que amenaza a los países de la región que no reconocen al títere que quieren imponer en Caracas. Estos traficantes de la muerte están implementando una guerra contra el pueblo de Venezuela. Es una guerra política, una guerra económica, una guerra psicológica y ahora quieren llevarnos a una guerra con balas. A pesar de todos sus esfuerzos, la violencia en Venezuela no ha prendido como ellos planificaron. No tienen excusas para invadir, están buscándolas. Quieren al Pinochet que se una a su títere. Necesitan armas con balas y muerte. Pero la unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con su pueblo es la garantía plena de la paz en Venezuela y de nuestra victoria. Hoy, el presidente Nicolás Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela. Él no tiene tribunales en Miami, ni ejércitos extranjeros para invadir a nuestro país, ni portaaviones para asesinar a nuestros compatriotas y robarnos nuestro petróleo. El presidente Nicolás Maduro no es un empleado de la ExxonMobil. Señor presidente, y así llegamos a la OEA. Aquí se pretende justificar todo el crimen violando la carta de esta organización, que es su constitución. Están tratando de imponer decisiones que en los 70 años que tiene esta organización nunca había ocurrido. El poder y la fuerza justifican todo, hasta un golpe de Estado. Este grupo de países cree que pueden imponer a un dictadorzuelo desde el extranjero a un pueblo soberano. También creen que pueden imponer a un tribunal desde Miami a una república independiente. Creen que pueden imponer a nuestro pueblo a un dictador, llamándolo legítimo, cuando ellos nunca han estado en Venezuela. Para traer al títere a esta silla, inventan que con una resolución aprobada por un grupo de países, ellos pueden elegir al gobierno de su conveniencia que se sienta en esta silla. Eso no existe en ninguna norma de esta organización. Señor presidente, el único modo que yo, como representante legítima del Estado venezolano, miembro pleno de la organización, con todos los derechos ejercidos durante más de 70 años, el único modo, repito, para que yo me pare de esta silla, sin violar el derecho internacional, sin trampa, sin fraude y sin manipulación jurídica de la OEA, es, señor presidente, que usted tenga en sus manos una resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde al menos 24 Estados miembros hayan votado a favor de la suspensión de los derechos del Estado venezolano. Sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización.
El artículo 132 de la Carta de la OEA reza: la asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta o celebradas bajo los auspicios de esta organización se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias y reuniones precitados, y no depende de las relaciones bilaterales entre el gobierno de cualquier Estado miembro y el gobierno del país sede. Esto significa, señor presidente, que las relaciones de los Estados Unidos con Venezuela no pueden prevalecer sobre la participación de Venezuela y su legítimo gobierno en un organismo internacional de carácter multilateral. En la OEA, todos los estados son iguales. Estados Unidos no puede extorsionar el derecho soberano de un estado, aprovechándose de su carácter de país anfitrión. ¿Qué clase de anfitrión es este? Que cuando no se le obedece, expulsa a quien acogió de acuerdo al derecho internacional. Estados Unidos incumple sus obligaciones legales, viola los tratados y solo le importa su interés de dominación. Señor presidente, para finalizar, el comunicado que se leyó aquí no es una declaración de la OEA, es un simple panfleto. No se puede engañar a la opinión pública. Es una operación de propaganda que intenta justificar el golpe de Estado. Para que nuestro pueblo lo entienda con toda claridad, no es una declaración porque no tiene el consenso de los Estados miembros. Es un folleto de un grupo de países que no pueden usar el nombre de la OEA por más que estén sentados en esta sala. Tampoco puede interpretarse como un consenso de la región sobre Venezuela, y ese papel solo obliga a quienes lo firmaron, a más nadie. Así, señor presidente, se construye el nuevo modelo para el cambio violento de gobiernos en América Latina. Esta combinación de mafias, de trampas, de amenazas, de violación de la ley, de coerción, de operaciones clandestinas, todo usado coordinadamente con sectores dispuestos a vender su patria. En este nuevo modelo, una pieza obediente es el secretario general de la organización, quien se une a la destrucción de la paz de los pueblos de América para servir a los intereses de las corporaciones estadounidenses. Venezuela no está sola, y los intentos para aislarla, para dividirla y para destruirla fracasarán, porque la mayoría de nuestra nación cree en la independencia y en la paz. A nuestro pueblo en Venezuela le decimos: en estas difíciles horas que ponen a prueba nuestros sentimientos venezolanos, con los llamados desde el exterior a la guerra, al caos y a la muerte entre compatriotas, le decimos, repito, que es el momento de demostrar al mundo que Venezuela tiene 200 años de independencia y soberanía, y que nuestra generación no fallará a nuestros antepasados y a nuestros hijos en la defensa de la patria bolivariana. Viva la Venezuela libre, viva la Venezuela independiente y soberana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. La delegación de Venezuela tiene la palabra nuestra querida embajadora del Paraguay. Gracias, señor presidente. Solamente a los efectos de dejar sentado en actas y para la historia de esta organización el reclamo de varias delegaciones que solicitan el diálogo. Quiero rememorar que formalmente este Consejo, desde el 1 de junio del 2016, lo ha venido haciendo. Y no solo esta organización, lo hicieron en forma bilateral las delegaciones de República Dominicana y El Salvador en su momento, lo hizo la Unión Europea. ¿Pero qué recibieron? Fórmulas dilatorias y jamás la voluntad. Para que exista un diálogo, debe existir la voluntad de las partes. Esta organización, una vez más, y como acaba de terminar de hablar la delegada de Venezuela, ha sido denostada, ha sido insultada, ha sido ofendida. Su misma canciller en esta misma casa ha venido a ofendernos. Pero sin embargo, siempre con la frente en alta hemos ofrecido el diálogo, hemos ofrecido tender puentes. Todos los países que estamos en esta organización tenemos nuestros problemas, pero jamás hemos huido de ellos, no los escondimos, los reconocemos. Al contrario,
buscamos la solución a ellos. Y hoy quiero dejar sentado en las actas que solicito formalmente a todos los países amigos del régimen de Maduro a que intercedan ante ellos, a que realmente acepten el bendito diálogo. Gracias.